Esto fue el Gran Premio de Mónaco. Ni un solo cambio de posición en 78 vueltas en los 10 primeros. Desde el primero que fue Leclerc hasta el 10º que fue Gasly, ni un solo cambio de posición. En la parte de atrás sí que hubo cambios. Tuvimos 3 pilotos fuera desde el principio. Bueno, realmente 4 porque eran los 2 Haas, Pérez y también Ocon. Alguno que intentó estrategias diferentes como fue Stroll, como fue Bottas. Es decir, probaron a hacer un pit stop, pero así se mantuvo toda la carrera. Incluso los Mercedes también probaron a hacer una parada, pero aún así las posiciones se mantuvieron durante toda la carrera, porque quien se atrevía a hacer una parada, en el caso de los pilotos de arriba, era quien no tenía nada que perder porque tenía espacio suficiente por detrás para que le saliese gratis. Aún así hay algunas cosas que son interesantes de analizar, lo vamos a hacer rápidamente y luego nos vamos a meter en polémicas en cuanto a temas de decisiones FIA y todo eso, que también voy a intentar hacerlo rápidamente, pero es verdad que hay cosas que son interesantes de analizar, aunque no se haya dado tanto bombo y demás. Vamos a ver en qué ha vuelto a fallar la FIA, el por qué y intentar tener una opinión un poquito más consciente de todo el contexto y no solo de las maniobras que nos interesan en función del piloto que apoyemos y todo esto. Entonces, como os digo, las estrategias, pues prácticamente todo el mundo a una sola parada, que encima fue la vuelta 1, por lo tanto aquí ni siquiera aparece, y es que como salió una bandera roja en la primera vuelta, pues todo esto hizo que ahí se cambiase neumáticos y se tirase hasta el final. Ojo, yo creo que pudo haber sido una carrera bastante interesante, o algo más interesante por lo menos, si no se hubiese producido esa bandera roja, porque había diferentes estrategias en cuanto a neumáticos. Entonces, quien iba con el duro hubiese probablemente alargado su stint hasta la vuelta 48, en torno a la 50 quizá, o incluso un poquito menos, y quien llevaba el medio pues a lo mejor hasta la 25 más o menos. Entonces ahí sí que hubiésemos tenido un poco de lío, porque claro, el del medio intenta parar antes, así intentas tirar un undercut, pero tienes que tener cuidado con el tráfico para no quedarte atascado detrás de ningún piloto. Entonces sí que podríamos haber tenido un poquito más de movimiento, precisamente por lo que digo, porque había diferentes estrategias. Tenemos un Verstappen que salía sexto con una estrategia cambiada respecto a los 4 primeros, entonces ahí sí que podríamos haber tenido algo, pero no hemos encontrado con que, 1, los neumáticos no se degradaban en absoluto, y 2, que tuvimos la bandera roja justo al principio. Entonces esto sumado al circuito de Mónaco, que ya sabemos cómo es, pues tuvimos una carrera tremendamente monótona de principio a fin, ya digo, sin cambios de posiciones. Sí que, bueno, algunas distancias entre pilotos iban acercando, se iban alejando, ¿no? Fijaos en los 4 primeros sobre todo, vamos a quitar en este caso a Russell, Hamilton y Verstappen. Bueno, pues estos 2 equipos, Ferrari y McLaren, sí que van más o menos acercándose, alejándose, pero siempre dentro de unos 6 segundos más o menos. Pero claro, es porque cuando tenías distancia suficiente intentabas apretar a ver si recargando baterías y todo eso ibas a ser capaz de adelantar, pero no, era imposible. Ojo, era imposible porque los 4 llevaban el mismo neumático. Si alguno hubiese ido con una estrategia cambiada y demás, quizá podríamos haber esperado algo diferente. Bueno, quizá, pero sobre todo creo yo que desde el punto de vista de ver si alguien hace un overcut, no adelantamiento en pista. ¿Por qué? Bueno, un overcut sí que sería adelantamiento en pista, pero me entendéis. ¿Por qué? Pues porque incluso los pilotos que iban un poquito más atrás, pues bueno, vamos a ponerlos aquí directamente. Verstappen y los 2 Mercedes, vamos a quitar a los demás, pues sí que probaron algo. Por ejemplo, en el caso, vamos a poner aquí Hamilton y Verstappen sí que pararon. Luego Verstappen, como veis, recorta rápidamente a Russell, pero no en sí se podía adelantar. Entonces, si Verstappen no era capaz de adelantar a Russell, dudo que cualquiera de los 2 McLaren o 2 Ferrari pudiese adelantar cambiando la estrategia a uno de los otros. Sí que es cierto que el caso de Verstappen y de Hamilton era pasar de un neumático medio a un duro, que se supone que es más lento. Y en el caso de los de arriba hubiese sido pasar de un duro a un medio, que se supone que es más rápido. Pero sinceramente, aún así, no creo que la distancia, o la diferencia, mejor dicho, en tiempos por vuelta hubiese sido suficiente como para hacer un adelantamiento en pista. Entonces, sí, fue una carrera bastante monótona. Podíamos entrar a analizar ritmos y demás, aquí como solemos hacer siempre, pero es que no tiene mucho sentido, porque fijaos que al final el ritmo ¿por quién estaba marcado? Pues por el piloto que llevases delante, porque no se podía adelantar. Y no es que no podamos hacer ese análisis de ritmo en un par de pilotos que nos interese tal, sino que no lo podemos hacer prácticamente de nadie. Así que en ese sentido sí, una carrera bastante monótona, ya digo, por esa bandera roja al principio de la carrera, en la primera vuelta, y porque los neumáticos no se degradaban nada. Entonces yo entiendo que, bueno, os pongo un poco en contexto para que veáis lo poco que se degradaban los neumáticos. Fijaos en los Mercedes. Bueno, vamos a venir aquí abajo y os pongo el caso de Russell. Esto está en blanco porque son los Haas que ni siquiera pudieron casi participar, ¿no? Fijaos en el caso de Russell. Con el neumático medio, ¿se nota aquí algo de degradación? Pues evidentemente no. Todo el mundo iba conservando muchísimos neumáticos, es cierto, y con eso se puede llegar al final sin ningún problema. Es decir, no es que veamos al final cómo los tiempos van subiendo, que parece que hay degradación, ni mucho menos. Así que hay gente que entiendo que dice que este circuito hay que sacarlo del calendario, que es culpa de la Fórmula 1. A ver, yo creo que al final es un cúmulo de factores. Si no hubiésemos tenido esa bandera roja en la primera vuelta, todo hubiese cambiado. Esto de las posiciones
que hemos visto al principio, pues no se hubiese dado así, hubiésemos tenido más lío, que a lo mejor luego terminan todo como empezaron, puede ser, pero sí que hubiésemos tenido un poco más de lío estratégico. Quizá el mayor cambio que se puede introducir en la Fórmula 1 para que esto no pase sería tener una gama todavía más blanda de neumáticos para ciertos circuitos urbanos, como puede ser el de Mónaco, porque la abrasión es muy baja, no hay estrés lateral, entonces ahí sí que quizá podría ser interesante añadir alguna modificación, pero insisto, han sido todo un cúmulo de factores, aunque ya avisábamos de antemano que el Gran Premio, si todo iba normal, no iba a ser precisamente el más entretenido del mundo. Yo soy defensor del circuito de Mónaco, creo que es un circuito que hay que tener, por supuesto, en el calendario, pero entiendo, por supuesto, también las críticas. Así que, dejando un poco el tema de lado, vamos con la parte quizá un poquito más fea, que es el tema polémico del Gran Premio de Mónaco. Cuando pasa algo con cualquiera de los pilotos españoles, aquí en España, cuando es con Checo, sobre todo si es en México, se lía muchísimo, que por qué la sanción es tan injusta, que si tienen manía a mi piloto, que no sé cuánto. Pero cuando pasa a otro piloto que no es el nuestro, incluso que es enemigo, entre comillas, del nuestro, pasa desapercibido, no se menciona a nadie y demás. Y aquí me paro porque para mí hubo 3 cosas un poquito raras en las decisiones de la FIA. La primera, porque tengo aquí el documento abierto, la sanción a Ocon. Sanción que, en mi opinión, es justa, porque Ocon se tira por donde no cabe y efectivamente pues hace que Gasly tenga ese toque con Gasly. Al final el que termina abandonando es Ocon y ahí está la clave. 10 segundos de penalización a Ocon que se convierten en 5 posiciones en parrilla para la siguiente carrera en la que participe y además 2 puntos de licencia que hace un par de semanas o una semana, no recuerdo exactamente, nos dijeron que eso era el estándar. Vale, pues resulta que los 2 puntos de superlicencia es el estándar, se le aplica el estándar, los 10 segundos de sanción son el mínimo aplicable, se le aplica, a no ser que haya algún factor que haga que esto se disminuya, pues a lo mejor que se entienda que era muy complicado mantener el control del coche, estas historias, que no es el caso. Por lo tanto, se aplica el básico. Pero esto de pasar de 10 segundos de sanción a 5 posiciones en parrilla, casi a mitad de temporada, bueno, un tercio de la temporada, no lo termino de entender. ¿Y a qué me refiero con lo de que ese es mi piloto, que ese es el rival de mi piloto y demás? Porque cuando a Alonso le cayeron los 10 segundos de sanción más 2 puntos de superlicencia, la gente se quejó de que cómo le ibas a meter los puntos de superlicencia a Alonso, que eso no tenía sentido, que era un lance de carrera y demás. Pero realmente yo recuerdo, sobre todo en el podcast de Técnica Fórmula 1, que bueno, participo semanalmente por si no lo conocéis, yo dije, a ver, estamos poniendo el grito en el cielo por los 2 puntos de superlicencia cuando es el mínimo y realmente le han metido 10 segundos de sanción que no sirven para nada porque terminó abandonando. Pues en este caso no hubiesen servido para nada en el caso de Ocon y resulta que sí le pasan la sanción al siguiente Gran Premio y en el caso de Alonso no lo hicieron en la misma temporada, que yo esto lo he repetido muchísimo, que no comparemos cosas de esta temporada con cosas de temporadas anteriores porque nos han dicho que se iban a cambiar criterios para este año. Entonces, esto no lo entiendo, tampoco lo justifican con hemos cambiado el reglamento o la FIA ha cambiado el reglamento, en este punto se aclara que si es una sanción de este tipo se va a pasar a posiciones en parrilla en caso de que el piloto hubiese terminado abandonando y demás. Entonces, eso no lo entiendo. Algo positivo, que es un incidente entre 2 pilotos del mismo equipo y se sanciona, porque esto otros años no lo hemos visto. Cuando era entre compañeros de equipo no se sancionaba y a mí me parecía que no tenía mucho sentido porque al final estaba poniendo en riesgo, en peligro o estaba sacrificando la carrera de otro. Evidentemente el propio equipo no va a salir a decir, oye, penaliza a mi piloto, porque ambos pilotos son del mismo equipo, pero como se suele decir, actuar de oficio de la FIA creo que es lo que tocaba en ese punto y creo que es lo que han hecho aquí. Problema que cada vez que nos dan algo bueno resulta que nos dan algo malo y para agravar todavía más la situación hemos visto que Carlos Sainz, por ejemplo, se fue largo en una curva por un pinchazo y demás y cuando volvió a salir salió otra vez tercero. No digo que esto esté mal ni mucho menos porque se tiene en cuenta el punto desde que se produce el accidente que provoca la bandera roja. Entonces dice, vale, en este punto se produce ese accidente, así que desde este punto es cuando deberíamos haber sacado bandera roja, todo lo que pase después no cuenta. Entonces Carlos volvería a su tercera posición. Punto número 1. Entonces, ¿todo lo que ha pasado después de esa bandera roja no se tiene en cuenta? Pues no, porque en cuanto a las posiciones, sí se mantienen desde ese punto, desde ese momento en el que se produjo el accidente, pero si alguien cometió alguna infracción, entonces sí se le aplica como si eso sí hubiese existido, para que nos entendamos. Que le encuentro sentido, porque al final, oye, es algo que ha puesto en riesgo cuando todavía se podía competir y aunque no haya resultado en nada grave, pues el piloto que lo provoca es el que termina abandonando y al que le dan el toque no le pasa nada, pues realmente sí que ha puesto en riesgo al piloto, entonces todos estos accidentes yo creo que hay que penalizarlos y me parece bien. Pero claro, entonces vuelvo al otro problema. ¿Por qué tardaste tanto en sacar una bandera roja si realmente si hubiese habido algún adelantamiento no se iba a contar?
Entonces, yo entiendo que digas, vale, vamos a dejar rodar un poquito más hasta el tercer sector para que, bueno, como no hay riesgo porque el accidente ha sido bastante más atrás, dejamos que corran y cuando vayan a pasar por meta en el primer sector decimos bandera roja. Pero es que no fue así, dejaron correr para nada, porque las posiciones se congelaron desde el punto anterior, que es donde se había producido el accidente. Entonces, sinceramente, creo que tomaron mal la decisión o tarde la decisión de sacar la bandera roja. Y eso ya se ha producido, pues recuerdo, por ejemplo, con el safety car de Russell cuando tuvo ese accidente en Australia y, en fin, son ya varias carreras en las que se produce bastante tarde. Si tú ves a un coche destrozado en medio de la pista, ¿cómo no vas a sacar bandera roja inmediatamente? O incluso un safety car y cuando ves lo grave que es, sacas bandera roja, pero dejar con bandera amarilla que corran, creo que no había tenido demasiado sentido, sabiendo que luego ibas a congelar las posiciones desde atrás, que, insisto, no es que me parezca mal criterio, sino que estás mezclando dos cosas. O tiras siempre a una cosa o tiras hacia la otra, pero mezclarlas creo que produce confusión. Uno, porque devuelves posiciones, que me parece ok, y por otro, tienes que aplicar sanciones por maniobras que si hubiese sacado la bandera roja a tiempo no se hubiesen dado. ¿Lo sancionas? Me parece bien porque puso en riesgo, pero es que esa maniobra no se debería haber llegado a dar en ningún momento porque tienes que haber sacado la bandera roja. Entonces ahí está un poco el lío de la FIA, que en todas las decisiones que están tomando tan extrañas resulta que no nos queda del todo claro. Y luego tenemos el caso de Magnussen, que aquí se mezclan otra vez dos situaciones que no tienen mucho sentido en cuanto a cómo se están tomando las decisiones. Porque por una parte tenemos en cuenta que el que va adelante puede hacer lo que quiera, porque puede echar de pista a otro piloto, es el de detrás siempre que tiene que ceder la posición. No estoy de acuerdo, pero es el criterio que se ha seguido en las últimas temporadas, incluyendo esta también. Pero por otro lado tenemos que si es la primera curva no pasa nada. Resulta que el accidente entre Magnussen y Pérez no es en la primera curva, sino que es en la primera recta después de la primera curva. Entonces, nunca hemos tenido un accidente en esta situación. Tuvimos en la primera curva, que fue el caso de Hamilton, por ejemplo, que se llevó por delante 3 pilotos y no se le sancionó porque es primera curva, y en el caso de Magnussen ni siquiera se llega a investigar. Y claro, si aplicas esta serie de criterios tan extraños, al final lo que va a pasar es que se te van a mezclar y no puedes tomar una decisión correcta, porque si sancionas no es correcta por una cosa y si no sancionas no es correcta por otra. Así que creo que todavía la FIA tiene muchas cosas que revisar y además que cuando tomen ciertas decisiones tienen que avisarnos y explicar sobre todo a los equipos en ese documento oficial por qué se están tomando las decisiones en base a qué. Porque, por ejemplo, lo de Ocon, que ahora de repente esos 10 segundos de penalización se pasan a 5 posiciones en el siguiente Gran Premio, no sabemos muy bien de dónde se lo han sacado. Y yo sé que si esto hubiese sido al revés, que es Alonso el que choca a Ocon y a Ocon en el otro Gran Premio no se le pasaron las 10 segundos a posiciones en parrilla, se hubiese liado un montón. Pero ahora es el caso contrario. A Alonso no se le pasaron los 10 segundos a posiciones de parrilla, como que quedó en nada, y ahora con esos 10 segundos sí se pasan a posición de parrilla. Que ya digo, si hubiese sido al revés, imagino que a nivel de España se hubiese liado bastante más, pero vamos a intentar ser coherentes, pensar con la cabeza e intentar analizar las situaciones como son. Siento mucho esta chapa final, espero que haya servido al menos para aclarar todo esto de las decisiones de la FIA y demás. Y por supuesto, si queréis aprender mucho más de automovilismo, sabéis que tenéis Level Up Academy, ahí no doy la chapa y vamos 100% siempre al grano, con 50 cursos, masterclasses, descargas, setup para Sim Racing, soporte para dudas, certificados. De verdad, echadle un buen vistazo, es que no puede ser más barato ni más fácil. No tenéis que comprar los cursos individualmente, está todo incluido. No importa que seáis de España, de Latinoamérica, de México o de la Antártida, podéis acceder, está todo disponible online, aunque las nuevas clases que vamos sacando sí que las damos en directo, así que de verdad es que no tenéis excusa. Si veis cualquier curso que os interese, lo podéis ver cuando queráis, y si hay algo que os falta y tal, me lo podéis pedir, y ese curso lo sacaré en cuanto pueda, y además las clases las iremos dando en directo, que además siempre las doy completa para que queden grabadas y bien subidas luego, pero al final me podéis hacer todas las preguntas que queráis, incluso en directo. Así que de verdad, echadle un buen vistazo que no tiene desperdicio, la mejor y más económica forma de aprender de automovilismo. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos pronto.